El hombre espiritual. Por Watchman Nee. El Espíritu de Dios tiene que revelar cómo estamos en Cristo y cómo estamos unidos con Él en uno. Él ha de mostrarnos también de modo claro cómo fue crucificado nuestro viejo hombre con Cristo por la simple razón de que estamos en Cristo. Esto no puede ser objeto simplemente de comprensión mental, tiene que ser una revelación del Espíritu Santo. Cuando Dios muestra una verdad, de modo natural pasa a estar en poder del hombre, que entonces se ve capacitado para creer. La fe viene por revelación. Sin la última, la primera es imposible. Esto explica por qué muchos no tienen fe, porque aunque mentalmente entienden, no tienen la revelación de Dios. Por tanto, hermanos, orad hasta que Dios os conceda revelación, de modo que, sabiendo esto, en nuestro espíritu, podamos confesar verdaderamente que nuestro viejo hombre ha sido crucificado con él. ¿Cuál es la consecuencia de la crucifixión de nuestro viejo hombre? De nuevo la respuesta nos viene de modo inequívoco, para que el cuerpo de pecado pueda ser reducido a la impotencia. Otra traducción es, marchito, o bien, sin ocupación. Anteriormente, cuando el pecado estimulaba, nuestro viejo hombre respondía y, por consiguiente, el cuerpo cometía pecado. Con la crucifixión del viejo hombre y su sustitución por el nuevo hombre, el pecado puede todavía hurgar dentro e intentar hacer presión, pero falla en hallar el consentimiento del viejo hombre para que se le conduzca al pecado. El pecado ya no puede tentar al creyente porque es un nuevo hombre, el viejo ha muerto. La ocupación del cuerpo era antiguamente la de pecar, pero este cuerpo del pecado ahora está sin ocupación, puesto que el viejo hombre ha sido puesto de lado. Ya no es capaz de pecar y por ello se le niega su ocupación. Alabado sea el Señor, esto es lo que Él nos ha proporcionado. ¿Por qué crucifica Dios a nuestro viejo hombre con Cristo y deja a nuestro cuerpo sin ocupación? Su propósito es que ya no sirvamos más al pecado. Lo que Dios ha hecho en este sentido hace posible que nosotros no cedamos. A partir de entonces, a la presión del pecado ni estemos atados por su poder. El pecado no va a ejercer dominio sobre nosotros. Aleluya. Hemos de alabar a Dios por esta liberación. Los dos puntos esenciales. ¿Cómo vamos a entrar en esta bendición? Hay dos elementos indispensables. Primero, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ro. 6:11. Este es el punto esencial de la fe. Cuando Dios declara que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, creemos su palabra y nos consideramos muertos. ¿Cómo morimos, pues? Nos consideramos muertos para el pecado. Cuando Dios afirma que nosotros hemos resucitado con Cristo de nuevo, confiamos en su palabra y nos consideramos vivos. ¿Cómo, pues, vivimos? Nos consideramos vivos para Dios. Este considerar no es otro que el creer a Dios según su palabra. Cuando Dios dice que nuestro viejo hombre fue crucificado, nos consideramos muertos. Cuando Él insiste en que estamos vivos, nos consideramos vivos. El fallo de muchos se halla en el deseo de sentir, de ver y de experimentar esta crucifixión y resurrección antes de confiar en la palabra de Dios. Estos no se dan cuenta de que Dios ya la ha hecho en Cristo, y que con tal que ellos creyeran su palabra, considerando que lo que Él dice lo ha hecho de verdad, el Espíritu Santo les daría la experiencia. Su Espíritu les comunicaría lo que es en Cristo. Segundo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ro. 6:13. Este es el punto esencial de la consagración. Si persistimos aferrados a algo que Dios quiere que soltemos, el pecado tendrá dominio sobre nosotros y nuestras consideraciones serán inútiles. Si fallamos en ceder nuestros miembros como instrumentos piadosos de justicia, para decir y hacer lo que Él desea e ir allí donde nos dirige, no tenemos por qué sorprendernos si no somos librados del pecado todavía.
Siempre que nos negamos a renunciar a algo u ofrecemos resistencia a Dios, el pecado va a volver a su antiguo dominio. Bajo estas circunstancias, naturalmente, perdemos el poder de contar con la palabra de Dios, o sea, de creer en ella. En nuestro cese de ejercitar la fe y el considerar, ¿podemos decir aún que nuestra posición sigue aún en Cristo? Sí, pero ya no vivimos en conformidad con el sentido del permaneced en mí, de Juan 15. No estamos, pues, calificados para experimentar lo que es un hecho en Cristo, a saber, nuestra crucifixión. Ahora bien, podemos inferir de cualquier derrota que suframos que es debida o bien a la falta de fe o al fallo en obedecer. No hay otra razón que pueda ser suficiente. Podemos concebir una derrota que fluyera de cada una de estas razones, si no de las dos, por lo menos de una de ellas. Deberíamos aprender a vivir en Cristo por la fe, nunca considerándonos fuera de Él. Aprendamos a creer diariamente que estamos en Cristo y que todo lo que es verdad de Él es verdad de nosotros. De la misma manera, por medio del poder de Dios debemos aprender diariamente a mantener nuestra consagración inmaculada. Contemos todas las cosas como basura, porque no hay nada en el mundo a lo que podamos renunciar por el Señor y nada que queramos conservar para nosotros mismos. Estemos dispuestos a responder de modo positivo a las demandas de Dios, por difíciles o contrarias a la carne que puedan ser. Para Dios ningún coste es demasiado alto. Todo puede ser sacrificado con tal que le agrademos. Aprendamos a ser hijos obedientes cada día. Si hubiéramos contado con eso y cedido de esta manera, ahora estaríamos disfrutando lo que la palabra de Dios ha declarado de modo manifiesto: el pecado no se enseñoreará más de vosotros. La relación entre el pecado y el cuerpo. El cristiano entra en un periodo de su vida decididamente arriesgado al llegar a conocer la verdad de la muerte conjunta con Cristo y experimentar algo de libertad del pecado. Si en esta coyuntura recibe buenas instrucciones y permite al Espíritu Santo que le aplique la cruz en una forma profunda, al final llegará a la madurez espiritual. Pero si el creyente se contenta con ver su experiencia de vida victoriosa sobre el pecado como el apogeo de sus logros e impide que la cruz contravenga la vida de su alma, entonces va a habitar en un reino anímico, y confundirá la experiencia anímica por una experiencia espiritual. A pesar del hecho de que su viejo hombre fue ya eliminado, la vida del alma del creyente permanece sin tocar por la cruz. La voluntad, la mente y la emoción, pues, van a continuar funcionando sin ningún freno, y como resultado, su experiencia quedará confinada al reino del alma. Lo que necesitamos saber es hasta qué punto esta liberación del pecado ha afectado en realidad nuestro ser, qué es lo que ha tocado, pero también qué es lo que no ha tocado y debería haberlo hecho. De modo más especial hemos de entender que este pecado tiene una relación muy particular con nuestro cuerpo. Al revés de muchos filósofos, no consideramos el cuerpo intrínsecamente malo, pero confesamos que el cuerpo es la provincia de la dominación del pecado. En Romanos 6:6 hallamos el Espíritu Santo describiendo nuestro cuerpo como el cuerpo del pecado, porque no es nada más que esto antes que experimentemos el tratamiento de la cruz y cedamos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado se ha apoderado de nuestro cuerpo y le ha forzado a la servitud. Pasa a ser la fortaleza del pecado, su instrumento y guarnición. Por tanto, no hay designación más apropiada que la de cuerpo del pecado. Una lectura cuidadosa de Romanos 6 a 8, que nos habla de la liberación del pecado, va a revelarnos no solo cuál es la relación del cuerpo al pecado, sino también qué es la perfecta salvación de Dios, al liberar por completo a nuestro cuerpo de servir al pecado para que le sirva a Él. En Romanos 6, el apóstol hace estas afirmaciones, para que el cuerpo del pecado sea reducido a la impotencia, v6. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, v12. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, v13.
Presentad vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, v13. En Romanos 7 Dios emplea a Pablo para hablar del cuerpo en los siguientes términos. Actuaban en vuestros miembros, v5. Veo en mis miembros otra ley, v23. Haciéndome cautivo de la ley del pecado que está en mis miembros, v23. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? v24. En Romanos 8 las declaraciones del Espíritu Santo a través de Pablo son muy claras. Vuestro cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, v10. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros, v11. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, v13, la redención de nuestro cuerpo, v23. Por medio de estos pasajes podemos empezar a discernir el interés particular de Dios con referencia a nuestro cuerpo. Dios sabe bien que el cuerpo es la esfera especial de la operación del pecado. El hombre ha pasado a ser esclavo del pecado porque su cuerpo es un títere del pecado. Pero en el momento en que su cuerpo queda sin ocupación para el pecado, la persona deja de ser su esclavo. Un hombre que ha sido liberado de esta manera, en realidad experimenta la liberación en su cuerpo de su poder y de su influencia. El propósito de crucificar al viejo hombre es dejar en libertad al cuerpo del dominio del pecado. Habiendo sido crucificado él con el viejo hombre, como el socio del pecado, y con el nuevo hombre ocupando su lugar, el poder del pecado sobre el cuerpo está quebrantado, porque sin la cooperación del viejo hombre el pecado no puede usar directamente al cuerpo. Hay que poner énfasis en que el ser librado del poder del pecado significa meramente que nuestro cuerpo ha sido liberado. Naturalmente, nuestra redención perfecta, que también incluye la liberación de la presencia del pecado, se halla todavía en el futuro. La vida del alma, sobre la cual nos apoyamos, no ha sido tratada todavía. Nosotros aceptamos el reducir a la impotencia, o el marchitar, del cuerpo como la vida suprema, sin darnos cuenta del hecho de que por encima del cuerpo del pecado se halla el alma natural, que requiere ser tratada lo mismo que el cuerpo. La odisea espiritual del creyente tiene que ir a parar a un escollo o un bajío si solo sabe que el cuerpo está desocupado, por más que esto sea maravilloso, pero falla en experimentar la negación de la vida del alma. Se hizo mención antes al yo o alma activa ocupada en la obra de Dios. El cuerpo puede estar marchito, pero el alma sigue en actividad plena. Puede expresarse en muchas maneras diferentes, pero, de modo invariable, se centra en el yo. Los creyentes que viven en el alma se inclinan o bien hacia la voluntad o la mente o la emoción. Pueden incluso cambiar en sus inclinaciones. Pero aunque las apariencias externas puedan diferir, el adherirse interno al alma los caracteriza a todos. Los que están dispuestos hacia la voluntad van a caminar conforme a su propio deleite y rehusarán hacer la voluntad de Dios. Los que son propensos hacia el intelecto o mente van a ordenar su camino en conformidad con su sabiduría y prescindirán de recibir con quietud la guía del Espíritu Santo en su intuición. Mientras que los que por disposición natural se inclinan hacia la emoción van a buscar placeres en sus propios sentimientos. Cualquiera que sea la inclinación de uno, cada cual verá su tendencia como la vida suprema. No importa la dirección de la inclinación, una cosa hay en común en todas estas personas, todas viven en sí mismas, en lo que de modo natural poseían antes de creer en el Señor, sea talento, destreza, elocuencia, sagacidad, atractivo, celo o lo que sea. En principio, la vida del alma es fuerza natural, en manifestación, su expresión es o bien una rigidez obstinada o un engreimiento y una búsqueda de placer. Por tanto, si un creyente vive por medio de su alma, va a sacar fuerzas, naturalmente, de su reservorio y exhibirá una fuerza particular en una de estas formas o más de una. A menos que el creyente ofrezca su vida del alma a la muerte, cultivará su vida, incurrirá en el desagrado de Dios y perderá el fruto del Espíritu Santo. El alma como vida.
Cuando decimos que el alma es la vida natural del hombre, queremos decir que es el poder que nos preserva vivos en la carne. Nuestra alma es nuestra vida. La palabra original empleada en Génesis 1:21, 24 para indicar criatura viva es alma, porque esta alma es la vida que los seres humanos y otras criaturas vivas comparten en común. Este es el poder que poseemos de modo natural y por el cual vivimos antes de nuestra regeneración, es la vida que tiene todo hombre. El léxico griego da el significado original de psyche como vida animal, así que la vida del alma es lo que hace al hombre una criatura viva. Pertenece a lo natural. Aunque la vida del alma no tiene que ser mala por necesidad, puesto que muchos pecados ya han sido vencidos por los creyentes por medio del haber crucificado a su hombre viejo con Cristo, con todo, sigue siendo natural. Es la vida del hombre, de ahí que sea muy humana. Hace al hombre un ser humano perfectamente. Quizás es buena, amable y humilde. Sin embargo, no es más que humana. Esta vida es enteramente distinta de la nueva vida que el Espíritu Santo nos da con ocasión del nuevo nacimiento. Lo que imparte el Espíritu Santo es la vida increada de Dios, esta otra es solamente la vida creada del hombre. El Espíritu Santo nos concede un poder sobrenatural, la otra es meramente la natural. El Espíritu Santo da la Zoe, la otra es la Psyche. La vida es el poder dentro del hombre que anima cada miembro de su cuerpo. De ahí que este poder interior anímico haya expresión mediante la actividad física externa. La actividad externa es solamente el efecto del poder interior. Por lo tanto, lo que queda invisible detrás de la actividad es la substancia de la vida. Esta es nuestra vida del alma. El alma y el pecado. La vida del alma proporciona la energía para ejecutar todo lo que se manda. Si rige el espíritu, el alma será dirigida por el espíritu a ejercer sus actos de voluntad, o decidir, u obrar en conformidad con el deseo del espíritu. Sin embargo, si reina el pecado en el cuerpo, el alma se verá arrastrada por el pecado a usar su volición para decidir o hacer lo que el pecado desea. El alma obra según su amo, porque su función es la ejecución de órdenes. Antes de la caída del hombre, se ponía a disposición del espíritu para que dirigiera, pero después de la caída, respondió completamente a la coerción del pecado. Como el hombre se volvió un ser carnal, este pecado, que después reinó en el cuerpo, pasó a ser la naturaleza del hombre, esclavizando al alma y la vida del hombre y obligándoles a andar tras el pecado. De esta forma el pecado pasó a ser la naturaleza del hombre, en tanto que el alma pasó a ser la vida del hombre. Con frecuencia tratamos la vida y la naturaleza como sinónimos y con significado equivalente. Hablando de modo estricto, son diferentes. La vida parece ser más amplia en su naturaleza. Cada vida posee su naturaleza especial que, siendo el principio natural de la existencia, incluye la disposición y el deseo de la vida. En tanto que somos todavía pecadores, nuestra vida es nuestra alma y nuestra naturaleza es pecado. Por medio del alma vivimos y la disposición y deseo de nuestra vida están en conformidad con el pecado. Podemos decirlo de otra manera. Lo que decide nuestro andar es el pecado, pero lo que proporciona la fuerza para andar de esta manera, en pecado, es el alma. La naturaleza del pecado inicia, en tanto que la vida del alma da la energía. El pecado origina, el alma ejecuta. Esta es la condición del no creyente. Cuando un creyente acepta la gracia de nuestro Señor Jesús como su sustituto en la cruz, aunque puede permanecer, por desgracia, ignorante de que es crucificado con Cristo, se le da la vida de Dios, a pesar de todo, y su espíritu es avivado. Esta nueva vida impartida lleva consigo igualmente una nueva naturaleza. De ahí que haya ahora dos vidas y dos naturalezas en el creyente, la vida del alma y la vida del espíritu, por un lado, y la naturaleza del pecado y la naturaleza de Dios por el otro. Estas dos naturalezas, la vieja y la nueva, pecaminosa y piadosa, son de modo fundamental dispares, irreconciliables e imposibles de mezclar.
Lo nuevo y lo viejo pugnan diariamente por la autoridad sobre el hombre en conjunto. Durante este estadio inicial el cristiano es un niño pequeño en Cristo porque todavía es carnal. Sus experiencias son muy variables y penosas, puntuadas tanto por éxitos como por fracasos. Más tarde llega a conocer la liberación de la cruz y aprende a ejercitar la fe al considerar al viejo hombre como crucificado con Cristo. Está, por lo tanto, libre de este pecado que ha paralizado su cuerpo. Con su viejo hombre crucificado, el creyente se siente capacitado para vencer y goza de la promesa de que el pecado no se enseñoreará más sobre vosotros. Con el pecado a sus pies y las concupiscencias y pasiones de la carne a su espalda, el creyente entra ahora en un nuevo reino. Puede verse a sí mismo como totalmente espiritual. Cuando vuelve la mirada a los otros que siguen en las redes del pecado, no puede por menos que sentirse aliviado y maravillarse de cómo ha podido alcanzar la cumbre de la vida espiritual. Poco se da cuenta de que, lejos de ser completamente espiritual, todavía sigue siendo parcialmente carnal, todavía es un cristiano anímico o carnal. ¿Por qué? Porque vemos que la vida del alma continúa aunque la cruz haya tratado la naturaleza pecaminosa del creyente. Es verdad que cada pecado irrumpe de esta naturaleza pecaminosa, con el alma siendo simplemente un siervo dispuesto. Sin embargo, el alma como heredada de Adán no puede por menos que estar infectada con la caída de Adán. Puede que no esté enteramente contaminada, sin embargo, es natural y del todo desemejante de la vida de Dios. El viejo hombre corrupto en el creyente ha muerto, pero su alma permanece como poder tras de su conducta externa. Por un lado la naturaleza pecaminosa ha sido radicalmente tocada, pero por otra parte la vida del yo todavía persiste y por tanto no puede escapar de ser anímica. Aunque el viejo hombre puede cesar de dirigir el alma, ésta continúa dando la energía para la vida corriente diaria del hombre. Como la naturaleza de Dios ha reemplazado su naturaleza pecaminosa, todas las inclinaciones y deseos del hombre son naturalmente buenos, algo muy distinto de su estado impuro anterior. No puede pasarse por alto, sin embargo, que lo que ejecuta estos nuevos deseos sigue siendo el antiguo poder del alma. El depender de la vida del alma para realizar el deseo del espíritu es usar fuerza natural o humana para realizar bondad sobrenatural o divina. Es simplemente intentar cumplir las exigencias de Dios con las fuerzas propias. En una condición así el creyente es todavía débil en hacer el bien de modo positivo, aunque negativamente haya vencido al pecado. Son pocos los que sinceramente están dispuestos a reconocer su incapacidad y debilidad y a apoyarse totalmente en Dios. ¿Quién va a confesar su inutilidad si no ha sido humillado por la gracia de Dios? El hombre se enorgullece de sus proezas. Por esta razón le es prácticamente imposible albergar la idea de confiar en el Espíritu Santo para obrar bien, pero con toda seguridad va a corregir y mejorar su antiguo comportamiento por medio del poder de su alma. El peligro para él se halla en intentar agradar a Dios con su propio poder en vez de aprender a ser fuerte con potencia en la vida del Espíritu procedente del Espíritu Santo, de modo que puede seguir los dictados de su nueva naturaleza. En realidad su vida espiritual está todavía en su infancia, no habiendo llegado aún a la madurez en que pueda manifestar cada una de las virtudes de la naturaleza de Dios. Si el creyente falla en esperar humildemente y en confiar enteramente en Dios, de modo inevitable emplea su vitalidad natural anímica para cubrir los requerimientos que Dios hace a sus hijos. No se da cuenta de que, por buenos que sean sus esfuerzos ante la perspectiva humana, nunca pueden agradar a Dios. Debido al hecho de que, obrando de esta manera, mezcla lo que es de Dios y lo que es del hombre y expresa deseo celestial mediante poder de la tierra. ¿Y la consecuencia? Falla miserablemente en ser espiritual y continúa radicado en el alma. El hombre no sabe lo que es la vida del alma. Puesto de modo simple, es lo que acostumbramos a llamar vida propia.
Es una equivocación seria el no distinguir entre el pecado y el yo. La mayoría en el pueblo del Señor ve a estos dos como una misma entidad. Lo que no reconocen es que los dos, tanto en enseñanza bíblica como en experiencia espiritual, son distintos. El pecado es lo que contamina, es contra Dios y es totalmente malo. El yo no tiene por qué ser por necesidad malo. Al contrario, puede a veces ser muy respetable, útil y amable. Pongamos por ejemplo, el alma en relación con la lectura de la Biblia, ciertamente una actividad muy digna de elogio. El intentar comprender la Santa Biblia con el talento o capacidad natural de uno. Es considerado pecaminoso, con todo, el acercarse a la Biblia de esta manera. Es indudablemente una obra del yo. El ganar almas también, si va acompañado por métodos que están en conformidad meramente con las ideas de uno, estará lleno del yo. ¿Y con qué frecuencia el esfuerzo para el crecimiento espiritual se origina solamente en el yo natural? Quizá porque no podemos tolerar la idea de quedarnos atrás o porque buscamos algún bien personal. Diciéndolo de modo franco, el hacer bien no es pecado, pero la manera, métodos o motivo en este hacer bien pueden estar saturados de nuestro yo. Su fuente es la bondad natural del hombre, no la clase de bondad sobrenatural que da el Espíritu Santo a través de la regeneración. Muchos son de modo innato compasivos, pacientes y tiernos. Ahora bien, para estos el mostrar compasión o paciencia o ternura no es cometer un pecado, pero debido a que estos rasgos, buenos, pertenecen a la vida natural y son la obra del yo no pueden ser aceptados por Dios como algo espiritual. Estos actos no son ejecutados con una dependencia total en el Espíritu de Dios, sino confiando en la fuerza propia. Estos pocos ejemplos ilustran cómo el pecado y el yo difieren el uno del otro. A medida que vayamos avanzando en nuestro camino espiritual descubriremos muchos más ejemplos de la forma en que el pecado puede estar ausente, pero el yo plenamente presente. Casi parece inevitable que el yo se introduzca en la obra más santa y en el camino espiritual más noble. Habiendo estado amarrado por el pecado, el Hijo de Dios fácilmente interpreta que el verse libre de su poder es la vida por excelencia. Precisamente aquí acecha el mayor peligro en los días venideros para esta persona que ahora llega a la conclusión de que todos los elementos perniciosos dentro de él han sido arrancados de cuajo. No se da cuenta que aún habiendo el viejo hombre muerto al pecado, y estando, marchito, el pecado, sin embargo, no ha muerto. Ha pasado a ser meramente un soberano destronado que si consigue la oportunidad va a hacer todo esfuerzo posible para recobrar el trono. La experiencia del creyente de ser librado del pecado puede incluso continuar, pero no por ello va a ser hecho perfecto. No ha tratado todavía inexorablemente con su yo. Qué deplorable es que los cristianos se consideren completamente santificados cuando, habiendo buscado la santificación, han experimentado la liberación. No se dan cuenta de que esta liberación del pecado es solamente el primer paso en la vida victoriosa. No es sino la victoria inicial dada por Dios como una seguridad para ellos de las muchas victorias que van a seguir. El triunfo sobre el pecado es como una puerta, se da un paso, y ya se está dentro. El triunfo sobre el yo es como un sendero, se anda por él, y se sigue andando el resto de tus días. Una vez derrotado el pecado, se nos llama luego a vencernos a nosotros mismos, incluso la mejor parte de nosotros, el yo lleno de celo y religioso, y esto cada día. Si uno conoce solamente la emancipación del pecado, pero no tiene experiencia del negarse a sí mismo o de haberse desprendido de la vida del alma, se coloca de manera inevitable en la posición de recurrir a su fuerza natural anímica para realizar la voluntad de Dios en su vida. No se da cuenta de que, aparte del pecado, existen otros dos poderes que residen en él, el poder del espíritu y el poder del alma. El poder del espíritu es el poder de Dios recibido espiritualmente en la regeneración, en tanto que el poder del alma es el que le fue dado de modo natural cuando nació.
El que uno haya de ser un hombre espiritual o no, depende en gran parte de cómo maneja estas dos fuerzas que hay dentro de él. El creyente entra en las filas de los espirituales al sacar los recursos del poder espiritual, excluyendo el de su alma. Si usa el poder de su alma, o incluso una combinación de los dos, el resultado inevitable será un cristiano anímico o carnal. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.